Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto. Hoy es el segundo capítulo de la serie Canceladas, segunda temporada. La semana pasada nos introdujimos en la serie mostrando cómo las historias oficiales sobre un tema, en este caso sobre la forma de percibir y juzgar a las mujeres, puede extenderse en su uso por generaciones, hasta que alguien decide reevaluar esa información y descubrir o redescubrir realidades muy diferentes. Desde las mujeres ejecutadas en Salem hasta las mujeres a las que la Torá les trata como posesión masculina. Cuando somos capaces de desafiar la historia oficial en pos de la dignidad humana, entonces redescubrimos aquello que nuestras mismas entrañas ya nos lo decían o nos estaban haciendo sospechar. Mira, puede que cada individuo sea diferente en capacidades a otro, pero todos, sin importar si somos hombres o mujeres, todos y todas somos iguales en dignidad humana, iguales delante de Dios e iguales delante de nuestros semejantes. Al capítulo de hoy le he llamado Madre de Israel. Hoy vamos a revisar una historia muy interesante que está en el libro de Jueces. Pero antes quiero contarte otra, la de una mujer latinoamericana que luchó en las batallas de independencia contra España, pues en Latinoamérica, ¿cierto? Su nombre era Juana Azurduy de Padilla, una mujer boliviana que nació en 1780. Era una mujer mestiza, de educación modesta, pero de una valentía e inteligencia enormes. Se unió junto a su marido en la lucha contra el ejército realista. Juana mostró desde muy temprano una capacidad de liderazgo tan grande que logró superar los prejuicios de la época y estuvo al mando de muchos grupos de combate. Era una estratega hábil, sobre todo en maniobras de montaña. Pero Juana tenía un talento muy especial también. Era capaz de inspirar y motivar a los campesinos, a los indígenas, a sumarse a las tropas y resistir juntos al ejército realista. Participó en más de 30 combates y fue herida en el campo de batalla en numerosas ocasiones. Lideró victoriosa el asalto al cerro de Potosí y el general argentino Manuel Belgrano le entregó su propia espada como muestra de respeto y admiración. Pero el tiempo pasa y un día, cuando las victorias que allanaron el camino a la independencia de América ya habían sido libradas, cuando el tiempo había ya teñido la vida de normalidad y de progreso, un 25 de mayo de 1862, Juana Azurduy murió en la pobreza, prácticamente olvidada por aquellos a los que un día defendió con su vida en el campo de batalla. Muchos años después, en el 2009, el gobierno argentino nombró a Juana Azurduy como generala del ejército argentino. Tuvo que pasar más de un siglo y medio para detener algo del reconocimiento que habría sido más que bienvenido en vida. Mira, algunos piensan que esos reconocimientos póstumos no sirven de mucho. Yo no pienso eso, yo creo que sí sirven. Sirven para varias cosas, sirven para recordarnos que hoy no podemos ni debemos cometer los mismos errores que se cometieron con Juana. Sirven para recordarnos que hoy siguen habiendo Juanas Azurduy entre nosotros y que no debemos ignorarlas o tapar sus nombres con montañas de nombres de hombres. La historia de Juana es muy interesante. Cuando vamos al texto bíblico, hay una mujer que algo se parece. Hay una mujer que destaca por sobre todas debido al singular rol que ocupó en la historia de Israel. Jueza de Israel, mujer guerrera, profeta de Dios. Su nombre, Débora, que en hebreo significa abeja. Es muy interesante la conexión de su nombre con su función. Una abeja que trabaja por y para la colmena, pero que también tiene un aguijón listo para ser usado cuando
sea necesario. La historia de Débora la encontramos en dos capítulos del libro de los jueces, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y vamos a ir viendo ambos capítulos. Hay cosas muy interesantes para poder descubrir en sus palabras. El capítulo 4 cuenta una historia y el capítulo 5 es una canción sobre esa historia. Al menos, así se nos ha dicho que deben leerse esta secuencia de capítulos. Vamos a ver si tiene que ser así o no. El capítulo 4 pertenece a lo que llamamos la tradición deuteronomista. Y les explico un poco, para que no piensen, "Oh, ya sale una palabra rara de nuevo en el sermón del domingo". Bueno, les explico. Hay muchos libros de la Biblia que están formados por distintas capas textuales, distintas. Algunas son escritas en una misma época, otras son escritas antes, otras después. Luego viene un editor final, las compila, las ordena, les da una coherencia y bueno, así se forman muchos textos de la Biblia. El capítulo 4 es parte de una tradición deuteronomista. ¿Qué significa esto? Bueno, el Deuteronomio hace un énfasis muy marcado en la cuestión retributiva. De hecho, pudiéramos hablar de que el libro de los jueces es de una tradición deuteronomista. Aquí lo estoy mencionando para hacer el contraste con el capítulo 5, luego lo vamos a ver. Digo yo que la cuestión deuteronomista tiene un fuerte énfasis en lo retributivo. Si obedecen a Dios, les va a ir bien. Si desobedecen a Dios, les va a ir mal. Entonces en el capítulo 4 leemos: después de la muerte de Ehud, o Ahod en otras versiones, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó al poder de Javín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hazor. Cuando leemos los israelitas volvieron a hacer lo malo, luego dice el Señor los entregó, bueno, esa letanía es parte de la tradición deuteronomista, que busca establecer una mecánica para explicar el sufrimiento, para explicar el castigo. ¿Ok? Te está yendo mal porque has obrado mal. Pese a que parece ser una mecánica muy clara, debo mencionar que hay libros de la Biblia que se oponen a esa forma de ver la vida. Tenemos a Job, tenemos al Eclesiastés, tenemos incluso las palabras de Jesús. Jesús va con sus discípulos y al ver un ciego de nacimiento, ellos preguntan: oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se dan cuenta? Mecánica de retribución deuteronomista, porque alguien debe haber pecado. Jesús les dice: oye, ni este ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces a eso me refiero cuando hablo de una tradición deuteronomista. El libro de los jueces, capítulo 4, y el resto del libro pertenece a ese tipo de tradición. En este capítulo 4 de Jueces se va a mostrar el problema del momento, el problema contractual. Javín, un rey cananeo que tenía mucho poder militar, llevaba oprimiendo a los israelitas por 20 años, hasta que los israelitas claman a Dios. Esa es siempre la mecánica en el libro de los jueces. Se portan mal, Dios los castiga, claman a Dios, Dios los libera, enjuaga y repite. Luego el texto pasa a presentar a Débora. Ella juzga a Israel bajo una palmera. La gente acude a ella en búsqueda de justicia y ella ejerce esa justicia. Una de las primeras cosas que debemos notar cuando leemos esta historia es que el liderazgo de Débora no se presenta como una anomalía, no se presenta como un liderazgo de segunda categoría. Acá se nos presenta a una mujer que es respetada por el pueblo, una mujer frente a la cual están dispuestos a someterse. Si escucharon el sermón de la semana pasada, y si no, les invito a que lo escuchen, pero si lo escucharon, esto que estoy diciendo ahora debería tener algún efecto en sus cabezas, ir como ensamblando piezas. Eso es lo que yo espero. Débora está sentada bajo una palmera, un árbol que en la cultura del Midrash judío simboliza justicia, por la forma recta en la que la palmera datilera, que es el tipo de palmera del que se habla acá, la palmera datilera crece. Y en ese lugar está Débora, la abeja.
siguiendo la tradición del Midrash, también es como decir dulzura para los que hacen lo recto ante los ojos de Dios, aguijón para los que rechazan el bien, por decirlo de alguna forma. Débora manda a buscar a un hombre llamado Barak, cuyo nombre significa relámpago. Esto va a tener cierto eco cuando leas Jueces 5. Entonces Débora tiene un mensaje de Dios para Barak. Mira, vas a ir al monte Tabor, vas a juntar a 10.000 hombres y te vas a enfrentar a Sísara, el general que está al mando de las tropas de Javín. Y la respuesta de Barak es impresionante. Barak le dice, mira, voy, ok, solo si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Es casi como leer a Moisés en Éxodo 33:15 cuando le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, ni nos saques de aquí. Interesante la similitud. Débora le dice que, okay, que irá con él, pero que la gloria de la victoria será para una mujer. Sísara, el general, caerá en manos de una mujer. Entonces se van a la batalla. Cada bando reúne sus tropas. Israel tiene una infantería de voluntarios. Sísara tiene cientos de carros de batalla, así que la contienda es desigual. La asimetría tecnológica es inmensa. De manera muy circunstancial, hay que decir, en medio de ese relato, ustedes pueden ir al capítulo 4, léanlo, por favor, pero de manera muy circunstancial se menciona que en cierto sector, más o menos cercano, estaba viviendo un kenita llamado Eber. Y nada más, se menciona y se sigue hablando. El caso es que cuando Sísara ve al ejército de Barak, el texto dice que entran en pánico y huyen. El texto dice incluso que Sísara se baja de su carro y huye a pie, lo que es muy extraño, porque uno pensaría que huir en un carro tirado por caballos sería más eficiente que huir a pie, sobre todo considerando que todos los del ejército de Barak andan a pie. Bueno, Sísara huye y llega a la tienda de una mujer llamada Jael. Ahí está. Jael es la esposa de Eber. Por eso es que se mencionó antes, para darle un poco de contexto a lo que viene después. Y ahí el texto nos ayuda un poquito más con algo de información, porque nos dice que Eber estaba en paz con Javín, el rey cananeo del cual Sísara era su general. Entonces, ¿qué significa en ese contexto estar en paz? Muchas cosas, ni idea. Tal vez simplemente era un pacto de no agresión. No tenemos cómo saberlo. El tema es que Jael sale al encuentro de Sísara y le ofrece refugio. Sísara no duró ni un instante en entrar a la tienda de Jael. De hecho, tal vez Sísara huyó en esa dirección sabiendo que podía encontrar refugio ahí, porque al final de cuentas, Eber estaba en paz con Javín. Entonces Sísara viene extenuado, corriendo quién sabe cuánto rato, huyendo de Barak. Entonces llega extenuado, entra y le pide agua. Jael, inteligentemente, no le da agua, le da leche de cabra. La leche de cabra, en especial a cierta temperatura, más o menos tibia, es capaz de inducir el sueño. Así que, entre la leche y lo agotado que estaba, Sísara se duerme profundamente. Y acá ocurre lo impensable. Jael toma una de las estacas de la tienda y, como si fuese el aguijón de Débora, le atraviesa la cabeza a Sísara. El sello de la victoria había sido tomado por Jael. Es un relato espectacular. ¡Qué Game of Thrones! Oye, lean Jueces y van a ver y van a leer lo que es verdadera violencia old school. Bueno, así termina más o menos el capítulo 4. Transicionamos al capítulo 5 y acá es donde se pone interesante la historia. El capítulo 5 inicia diciendo, aquel día, como diciendo luego de esto que ocurrió, aquel día Débora y Barak cantaron así. Y viene la canción. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la parte interesante? Bueno, acá vienen las partes interesantes. Para empezar, el verso 1 del capítulo 5, donde habla acerca de en aquel día, no pertenece al material original del capítulo 5.
pero ha sido añadido al capítulo para mostrar que la canción que viene, escúchenme bien acá porque esto puede parecer un trabalenguas. Está ahí para mostrar que la canción que viene a continuación es la continuación de la historia del capítulo 4. ¿Se entiende? Pero ese no es el chiste. El chiste es que el poema del capítulo 5, escucha bien, es tal vez el segmento más antiguo de toda la Biblia. De toda la Biblia. El segmento más antiguo de toda la Biblia es una canción sobre la victoria de Israel liderados por una mujer. El segmento más antiguo de la Biblia es uno que llama a Débora madre de Israel. Es fascinante. Ahora, hay razones lingüísticas, estilísticas, de vocabulario, en fin. Lo más antiguo de la Biblia hebrea es el capítulo 5 de Jueces. Entonces, eso significa lo siguiente. No es que la narración del capítulo 4 haya inspirado la canción del capítulo 5. Es la canción del capítulo 5 la que inspira la narración del capítulo 4. La historia se construye a la luz de la canción de Débora. La canción del capítulo 4 parece ser, la canción del capítulo 5 parece ser entonada por la Débora histórica. Y en esa canción se expresa con mucha crudeza lo ocurrido con Sísara. Vayan y lean, insisto, vayan y lean. Pero además aporta de manera muy épica la razón del por qué los carros de Sísara no sirvieron. El texto dice, desde el cielo, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Sísara. El arroyo antiguo, el arroyo de Quizón, los barrió a todos ellos. Tú aplastarás la garganta de los poderosos. El texto está indicando, en un lenguaje épico, que hubo una lluvia inesperada y torrencial que provocó la crecida del arroyo de Quizón, y eso habría trabado los carros de batalla, cuestión muy común que ocurriera. Y eso explicaría el por qué Sísara huye a pie. Y esa tormenta tan estrondosa también resuena con el nombre de Barak, que se acuerdan que dijimos que significaba relámpago. Esos son detalles estilísticos muy bonitos que adornan esta narrativa de victoria. Esta es una historia fascinante que refuerza lo que dijimos en el capítulo anterior de esta serie. ¿Qué dijimos? Dijimos que las normas de la Torá, que tratan a la mujer como un ser inferior, como propiedad de un varón, no son el reflejo de una sociedad que se comportaba así, sino de la sociedad que querían construir desde los centros de poder y que de hecho se construyó desde los centros de poder. Acá vemos, no a una, vemos a dos mujeres tomar el destino de una nación en sus manos. Vemos que Débora es una líder tremenda, tanto así que Barak necesita que ella vaya con él a la batalla, de lo contrario, no va. Vemos a una mujer que desde la periferia da el golpe de gracia en la victoria de Barak sobre Sísara. Una mujer que ve la oportunidad, que sabe qué es lo correcto para hacer y lo hace. No tenemos muchos detalles, nunca sabremos realmente la historia que está detrás de las acciones de Jael, pero su valentía provocó que Israel tuviera 40 años de paz. Débora es la profetisa que no calla, que imparte justicia como miel, pero que sabe usar su aguijón en su convocatoria para la guerra. Jael es la mujer visionaria que se atreve a actuar, que corre el riesgo y toma en sus manos una oportunidad que no se presentará dos veces. Ambas nos enseñan que la justicia requiere determinación, valentía. Ambas nos enseñan que Dios siempre ha actuado sin importar las barreras de género que como humanos hemos querido imponer, y hemos querido imponer para dominar. Mira, eres mujer y te han hecho creer que necesitas el apoyo de un varón para realmente brillar. Te mintieron. Eres mujer y te hicieron creer que no tenías las herramientas necesarias para hacer eso, que te quemaba de pasión por dentro.
Te mintieron. Eres mujer y te dijeron que callada te veías más bonita. Mira, no solo te mintieron. Quienes te dijeron eso posiblemente estaban aterrados de escuchar la verdad brotando de tus labios. Hombres que hoy escuchan, muchos de ustedes están en una situación de privilegio. Desde ahí es tu deber abrir espacio para que las mujeres brillen y de esa forma crear una comunidad en donde todos podamos vivir en plenitud. No te sientas amenazado por el talento y la vocación de una mujer. Si te sientes así, el trabajo que tienes que hacer no es estorbar el avance de las mujeres, sino trabajar en tus inseguridades. Hombres, celebrar el liderazgo de las mujeres es hacernos parte de la construcción de un mundo más equilibrado, más libre, más justo para todos y todas. Hombres, seamos honestos. No todos están llamados a ser punta de lanza, grandes líderes. No, muchos puede que estemos llamados a trabajar en subordinación de un liderazgo femenino y está genial que así sea. Si sigues pensando que eso degrada tu valor, insisto, ese es tu problema, no de las mujeres, no de ellas. Y casi siempre es así. No debemos culpar al resto. Tal vez debemos mirarnos un poquito más hacia adentro. Familia de Amor Original, aprendamos a oírnos entre todos. Cada voz es importante en la comunidad. Su valor claramente no radica en si proviene de un hombre o de una mujer, pero debemos ser intencionales en prestar especial atención a las voces que históricamente han sido minimizadas e incluso invisibilizadas por una masculinidad tóxica. Una masculinidad tóxica que no es la voluntad de Dios para la iglesia, no es la voluntad de Dios para la familia, no es la voluntad de Dios para la sociedad, no es la voluntad de Dios para nadie. No lo es. Muchas gracias por sentarte en esta segunda entrega de Canceladas, segunda temporada. El próximo miércoles a las 9 p.m. tenemos nuestra conversación comunitaria que retomamos la semana pasada. Va a estar interesante porque este tema, ya acá hay más detalles que yo no mencioné en esta conversación, en esta charla de hoy domingo, que vamos a hablar ese día, así que estás invitado, estás invitada a participar de esa conversación. También si estás viendo esto por YouTube, suscríbete, dale like a esto si quieres hacerlo, por supuesto. Ese tipo de cosas pequeñas, comentar, aunque sea saludando, todo eso nos ayuda a que más personas alcancen a ver este material que creemos que es muy importante en la construcción del bien común, en la construcción del reino de los cielos. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Bye.